Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, con la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. Y no podía comenzar el programa sin antes referirme a la noticia que nos recibió hoy en la mañana del fallecimiento de Guido Sáenz. A don Guido, Costa Rica le debe muchísimo. Le debe el querer elevar la sensibilidad, el gusto por lo bello, el conocimiento, el disfrute en familia, la recreación en Costa Rica. Y no solo lo hizo bien, lo hizo bienísimo, dirían nuestros campesinos, porque logró crear un público y además una cantidad de músicos que le han dado al país grandes satisfacciones. Y también el teatro, y también la creación de la Sabana, y también el Parque de la Paz. O sea, a Guido le debemos mucho, pero además le debemos la maravillosa persona que era, lo divertido, el buen amigo, el papá, el generoso ministro que ponía de su plata para terminar las obras o que ayudaba a los artistas pobres a construir su casa. Mucho le debemos a Guido Sáenz y mucho sentimos su ausencia hoy. Ya le dedicaremos un programa que se lo merece a una de las figuras más importantes de las últimas décadas en nuestro país. Gracias, don Guido, por todo lo que nos diste. Bueno, el programa de hoy es sobre migraciones. Y la migración es parte de la historia de la humanidad. Con ella se han desarrollado civilizaciones, con ella se han destruido civilizaciones. El Homo sapiens emigró del África hacia Europa y de esa manera se cree, eliminó a los neandertales. Hoy las migraciones tienen otros retos. El gran reto posiblemente es sostener las democracias y los derechos humanos en Occidente, que peligran gracias a uno de los temas no bien manejados como es el de las migraciones. Peligran por el cambio climático, por el crimen organizado y por la desigualdad y por las migraciones que son producto además de esa enorme desigualdad que hay en el mundo. Bienvenido, Fausto, grato estar con vos de nuevo. Y un tema importantísimo. Arranquemos por el comienzo, como hace siempre. Una revisión histórica sobre qué son las migraciones y qué ha pasado con ellas en la historia de la humanidad. Sí, Mimi, vos lo decías perfectamente bien. Las migraciones en forma de invasiones, expulsiones, deportaciones, capturas de personas forman parte integral del escenario de la historia humana. Desde la creación de grandes civilizaciones, pueblos que buscan supervivencia, pueblos que son expulsados, pueblos capturados o esclavizados, pueblos perseguidos por su raza, por su religión, forman parte de la narrativa universal. Podríamos decir que así como nació las migraciones como parte de la cultura humana, como creadora de la cultura humana, porque la cultura humana en el fondo es el producto del abrazo entre diferentes pueblos, abrazos a veces forzados, a veces dolorosos, pero junto a la persecución tenemos que recordar que también nació el asilo como forma de colocarse fuera del alcance del perseguidor. Nosotros tenemos en el imaginario colectivo el relato de la expulsión y búsqueda de refugio como uno de los elementos centrales de la cultura occidental judeocristiana. La huida de los judíos de Egipto es probablemente el relato más original que nosotros hemos tenido. Y quizás más desconocido, pero igualmente terrible,
fueron las capturas de los romanos. Los romanos se dedicaron a capturar y desplazar pueblos y convertirlos en esclavos. La civilización nació así, de forma que siguió corriendo la historia con los grandes movimientos de seres humanos. Por eso deberíamos, obviamente, pegarnos un pequeño salto, porque en la historia más moderna, más nuestra, entre 1820 y 1930, en esos 90 años, más de 60 millones de europeos emigraron a Estados Unidos, Argentina, Australia, y forman A parte Costa de Rica. a Costa Rica, claro, forman parte de la creación de estos pueblos. Los Estados Unidos jamás se podrían concebir si no fuera en ese contexto. Se habla en los Estados Unidos de melting pot, o sea, la olle carne. Entre nosotros se habla que somos nosotros un crisol de pueblos. Así es. La Primera Guerra Mundial produjo gigantescos desplazamientos humanos cuando terminó, con países desmembrados y la creación de nuevas fronteras. Hubo una revolución y una guerra civil en Rusia, hubo una guerra entre Grecia y Turquía. En Turquía se deportó a más de 1 millón de armenios que se lanzaron al desierto y fue conocido como el primer genocidio moderno. Más de 2 millones de armenios fueron empujados y dejados morir. Y bueno, entre 1914 y 1922 ya el mundo estaba lleno de entre 4 y 5 millones de refugiados que no sabían a dónde ir. Resultado de la guerra, se dio el Tratado de Versalles y surgió la Sociedad de las Naciones. Y con la Sociedad de las Naciones, los primeros intentos de alguna forma colectiva de atención a los refugiados, pero no como respuesta a iniciativas políticas, sino como respuesta a pedidos de la Cruz Roja. La crisis económica del 29 creó un contexto terrible que permitió el ascenso del fascismo. Y desde sus inicios en Alemania, el triunfo de Hitler tenía como propósito lo que le llamaba él Judenrein, una Alemania limpia de judíos. En el 35 la situación era terriblemente espantosa, se le eliminó la ciudadanía a los judíos, se produjo un éxodo de judíos de Alemania. En 38 Hitler anexa a Austria, en abril invade Checoslovaquia y quedan a la deriva, ya entonces, antes de que estalle la guerra, más de 540,000 judíos que no tienen un país de acogida. En 1930... Y eso es tremendo, Fausto, porque ningún país los recibía. Es decir, iban en barcos que no dejaban llegar a los puertos, ¿verdad? Es correcto. Y es una cosa interesante, Mimi, porque en 1938 se produce la famosa Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, una noche de terror antijudía en toda Alemania. Fueron perseguidos, rotas sus tiendas, quedaron centenares de miles de judíos fueron encarcelados y sus hijos quedaron en el aire, Mimi. Los hijos quedaron en el aire. Decenas de miles de niños quedaron en el aire. Bueno, en ese contexto, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. El presidente Roosevelt organiza en Suiza la conferencia de Evian, donde invita a muchos países, pero solo 32 llegaron, y los invita a hacer una respuesta colectiva a la necesidad de encontrarle un refugio a los judíos. Los ingleses espontáneamente, las familias y sectores religiosos se lanzaron al mar y fueron a recoger y recogieron a 10,000 niños. Pero bueno,
Se hizo la conferencia de Evian y todo el mundo dijo que era terrible la situación de los judíos y todo el mundo dio excusas para no admitir refugiados. Yo quise quedarme un poquito en la conferencia de Evian porque de todo el mundo solo 2 pequeños países dijeron que estaban dispuestos a darle visa y a recibir a los judíos deportados. Costa Rica y República Dominicana. Es muy extraño que esa página tan maravillosa que ya listaba Costa Rica en ese momento es No la prácticamente recordemos más, no sí. la pongamos en nuestros libros de educación cívica. Así es terrible. El olvido de una cosa tan maravillosa, ¿verdad? Bueno, luego vino la guerra, vino el holocausto que ya conocemos. Y la Segunda Guerra Mundial dejó a más de 30 millones de personas desplazadas y abandonadas en un Hay un continente pueblo, hay varios pueblos, pero hay un pueblo que también buscó ser eliminado y la historia, como esto que acabamos de hablar de Costa Rica, no lo registra igual, que son los gypsies, ¿cómo se llama? Sí, los gitanos, Los los gitanos. romas que le llamaban, Los claro. romanos, es decir, los romanos, exactamente. Esos también fueron cruelmente perseguidos y eliminados por el Sí, hay 2 pueblos, los Roma y los Sinti. Nosotros los llamamos con el apelativo genérico de gitanos, pero son diferentes y hasta el día de hoy vagan por el mundo, ¿verdad? Como forma de vida. Bueno, llegó la Segunda Guerra Mundial con 30 millones de personas desplazadas. Solo entre Polonia y Checoslovaquia deportaron a 14 millones de alemanes. O sea, uno de los grandes pueblos desplazados fueron los alemanes, que habían ocupado toda una serie de lugares y fueron expulsados. A fines del 46 hay más de medio millón de sobrevivientes judíos en campos para personas desplazadas, más de 700,000 judíos. No tenían cabida en Europa, quisieron ir a Palestina. Y aquí va a comenzar lo que yo le llamo la vuelta de la tortilla. En 1947, las Naciones Unidas vota por la división de Palestina en 2 nuevos estados, uno judío y uno árabe. Menos de 6 meses más tarde, en 1948, se establece el Estado de Israel y se declara desde el comienzo un país abierto a la inmigración judía, un país judío, para que los judíos puedan encontrar un hogar, porque no los aceptan en ninguna parte. Entre 1948 y 1951, casi 1 millón de judíos emigran a Israel, entre 700,000 y 1 millón. Pero ese lugar no estaba vacío. Exacto. Emigran a Palestina. El nacimiento del Estado judío trae la primera guerra con los vecinos árabes y eso produce la expulsión de más de 700,000 palestinos que se convierten en refugiados, sacados de su tierra. Son refugiados en su propio país todavía. Con 4 guerras más, en estos momentos, el cálculo de la Oficina de Estadísticas Palestina dice que hay 6 millones de palestinos que viven en más de 58 campos de refugiados. Y los que no viven en campos de refugiados viven en gueto en su propio país. No, es que incluso en su propio país, Mimi, incluso ahí en la Franja de Gaza, incluso ahí hay zonas de refugio administrados por la autoridad esta de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Y a esta altura es el grupo humano más antiguo de refugiados. 1 de cada 4 refugiados en el mundo es un palestino. Es una Las crueldad. naciones, así terrible. Por eso bien lo que dijiste de la tortilla, porque es una crueldad tan enorme, igual que la que sufrieron los judíos, ¿verdad? En campos de concentración,
sufren los palestinos, ¿verdad? Y casi en el mismo número. O sea, es tan cruel la historia. Fue terrible, sí. Terrible. Es casi el mismo número, casi el mismo número. Entraron 700,000, tuvieron que salir 700,000. 6 700,000, o sea, millones de judíos en campos de concentración, 6 o millones sea, de palestinos en o sea, campos de la humanidad creando creando un problema para resolver otro, pero es que el otro que crearon no lo resolvieron nunca. Y ese es uno de los problemas más graves que existen en estos momentos. Se ha llegado a la total indiferencia. En estos momentos ya no se habla prácticamente de eso. Bueno, siguiendo adelante. Perdón, y además Sí. eso junto con la repartición hecha en una mesa por Inglaterra de todos los territorios del Medio Oriente, ¿verdad? Creando países y regiones de acuerdo a sus intereses, y ahí han hecho que todo el problema que hay entre el mundo árabe y Occidente esté como esté y esté sin resolver, ¿verdad? Y sea una guerra interminable y cruel, producto de decisiones políticas mal manejadas. Es correcto, pero hubo un largo lapso en el que de alguna manera en esos países se llegó a cierta relativa estabilidad. En 1900, no ahora, ¿verdad? En 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó algo muy importante, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta Declaración de Derechos Humanos establece en el artículo 14, aunque de manera vaga y limitada, el derecho al asilo. Dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. En caso de persecución, dice, lo cual limita muchísimo las condiciones en las que los seres humanos buscan asilo, como los desplazamientos por desastres naturales, la necesidad económica, etcétera. No está puesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho a buscar, a recibir apoyo y asilo en cualquier país, a no ser que seas perseguido. O sea, es terrible porque ni siquiera el Estatuto General de Derechos Humanos entiende completamente lo que es este problema. Pero bueno, por lo menos eso establece una base teórica, una base formal, una base jurídica para el establecimiento de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Y se comienza, Mimi, y esto es terrible, porque en 1951 se crea la Convención de los Derechos del Estatuto de los Refugiados, ACNUR, pero solo para los europeos. A eso iba, porque una de las preguntas que tenía es, solo para los europeos, y hablamos de migraciones, nos incluimos nosotros, pero estamos en el patio de la potencia hegemónica, pero todas las migraciones y desastres de Oriente, ¿verdad? De la China, de Japón, las ignoramos generalmente, ¿verdad? Las ignoramos. Y es que el Estatuto de los Refugiados nació solo para europeos. En 1951 lo extendieron y ampliaron las limitaciones geográficas y temporales. Pero te voy a decir algo, los que firmaron la Convención del Estatuto de los Refugiados no firmaron todos la extensión de las limitaciones geográficas y temporales. Por ejemplo, Turquía todavía se compromete a recibir refugiados solamente europeos, no refugiados de ninguna otra parte. Pero bueno. Y Turquía, bueno, pues ya hablaremos de Turquía. Exacto, entraremos un poquito a eso, porque los europeos han convertido a Turquía en su muro de retención. Pero y a bueno. su vez Turquía está jugando, expulsando a los kurdos, o sea, y creando problemas en las fronteras con cierto interés hegemónico. Entonces, Turquía es una bombita de tiempo, ¿verdad? En este tema. Sí,
Te podría decir que es una bombita que está estallando en retardo, porque ya se está mezclando, está como jugando todas las cartas. Luego entramos un poquito en Turquía. Juega todas las cartas, te decía, porque juega la carta con Rusia, juega la carta con los Estados Unidos, juega la carta de participar en los problemas de Oriente Medio y juega la carta también de retener a los refugiados. Es decir, Es es un jugador múltiple impune. Exacto. Y siempre recordar que Turquía fue un gran imperio, el Imperio Otomano, hasta hace muy poco, ¿verdad? Y que esa mente imperial es parte de su cultura también. Efectivamente, de hecho, si nosotros comprendemos las intervenciones que está teniendo Turquía en Oriente Medio, está teniendo intervenciones en lo que fue el Imperio Imperio. Otomano. Uh-huh. Pero bueno, si nosotros nos lanzamos a comienzo de 2020, el número de migrantes internacionales estaba en la cifra de 300 millones de personas, oficialmente 272. 70 millones habían sido obligadas por consecuencia de persecución, por conflictos armados, por violencia. Prácticamente diario se ven obligados a salir de sus hogares 37,000 personas. Por hambre en América Latina es un fenómeno, la migración por hambre en América Latina es un fenómeno relativamente nuevo, pero los movimientos migratorios de mexicanos en Estados Unidos son de vieja data. De nueva data son los 4 o 5 millones de venezolanos que salieron de su país ante el colapso de los servicios básicos, escasez de alimentos, falta de medicamentos y la grave situación económica y de hiperinflación que viven. En 2019, antes de la pandemia, un promedio de 5,000 venezolanos abandonaban sus hogares cada día. La mayoría huyó a Colombia y Colombia es uno de los países de mayor desplazamiento humano de toda América Latina, desplazamientos por sus propias guerras internas. Se dice que 1 de cada 4 colombianos vive en un lugar diferente al que nació y del que es originario. Y de luego miles de personas de El Salvador, Honduras, se pusieron en marcha a los Estados Unidos, el empeoramiento de la situación de Nicaragua, en fin. Y si nos vamos a Europa, más de Haití, 11 por millones de... Dios, y Haití. Y Haití. Haití, claro, Haití que por todos lados quiere escapar. Y a finales del 19 en Europa había más de 11 millones de personas que buscaban refugio en Europa, 11 millones, la mayor parte escapando de la guerra de Siria. La guerra de Siria provocó la crisis de desplazamiento más grande, con más de 13 millones de refugiados y desplazados. Turquía retiene, porque no debería acoge, retiene a 4 millones de refugiados que no están queriendo quedarse en Turquía, sino que son detenidos ahí por la Unión Europea. Y entramos a la Unión Europea y entonces nosotros vemos que la Unión Europea, viéndose con esa gigantesca invasión, responde antes que Trump con la misma política que después respondió Trump. Tal vez nos metemos en ese tema. En la segunda parte del programa. Vamos a ir a un corte de mediodía, del medio programa, perdón, y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo, nuestro programa de hoy, las migraciones, parte de la historia de la humanidad y que en este momento, en el momento actual, pone en riesgo las democracias y los derechos humanos en el mundo occidental. Fausto hizo un recuento histórico de las migraciones y estábamos ahora en el momento actual. Es decir, la guerra de Siria que provoca esos millones de migrantes y de refugiados hacia Europa, la situación de Turquía que funciona como retén a quien Europa le paga
para que retenga, ¿verdad? Y que vos muy bien decías, es la política de Trump antes de Trump, y los latinoamericanos, haitianos, y africanos en Estados Unidos, porque también África todavía sigue enviando muchos migrantes a Europa y a Estados Unidos. Efectivamente, Europa entiende, fíjate bien, es que esta es una cosa terrible. Europa entiende el movimiento de las personas y de hecho su base de creación termina condensada en el famoso Tratado de Schengen, que dice que se muevan libremente todos los pueblos en Europa, libre circulación dentro del espacio europeo. Eso sí, estricto control de la frontera externa, sobre todo en el sur mediterráneo, impidiendo la migración a los que no son europeos. El reglamento, ese tratado de Schengen establece adicionalmente lo que se llama el reglamento de Dublín, según el cual los migrantes que lleguen a Europa tienen que solicitar asilo en el país de la primera entrada, lo cual es una gigantesca injusticia, porque el país de la primera entrada es el sur de Europa, los países más pobres de Europa. Y entonces comienza a producirse los lugares de retención de migrantes y se establecen contratos públicos para que se detengan a los migrantes. Se establece un contrato con Libia, contratos con Erdogan en Turquía para que retenga a los migrantes. México y Guatemala para Trump. Eso es lo interesante. Eso es lo que es interesante, que cuando llega Trump y comienza a visitar México y se pone a decir que los retengan en México, no, mejor que los retengan en Guatemala, lo que está haciendo es imitando la política europea. Este invento, el invento de la frontera exterior, le dicen, están utilizando como frontera de retención otros países, ¿verdad? Y entonces tenemos nosotros la externalización de la migración, creando el problema migratorio para los países que están ahí medio, para los países que son inmediatamente cercanos. Perdón, igual que la droga para el basurero de la guerra de las drogas que se ha convertido Centroamérica. Es decir, es la política de lo sucio, de lo problemático, ponerlo en los territorios que menos nos interesan, ¿verdad? Es así, es así. La crisis europea frente a la migración y la cuestión de los refugiados se ha visto acompañada del resto de la evolución de la política moderna, sobre todo de la globalización. ¿Y por qué vamos a entrar en la globalización? Por una razón muy simple, porque, vamos a ver, el refugiado entra en una transformación socioeconómica que se ha estado produciendo en Europa y en los Estados Unidos, producto de la globalización. Muy rápidamente se han desindustrializado. Ha habido las industrias se han ido a China y al sudeste asiático. Como consecuencia se ha producido desempleo o falta de ocupación de enormes territorios en Europa y en los Estados Unidos. Las dirigencias políticas que, sobre todo la socialdemocracia en Europa y los demócratas en los Estados Unidos, que tenían como base de apoyo la base obrera, esa base obrera se les ha ido de las manos y ellos mismos han abandonado las políticas sociales. El neoliberalismo se ha apoderado del control de la agenda Pero económica. se han ido de la izquierda, representada por la socialdemocracia, o más allá, partidos de izquierda, más de izquierda,
o los demócratas en Estados Unidos y se han ido a la derecha extrema. Es correcto. ¿Por qué, Mimi? Porque, primero porque se han sentido abandonados, pero lo segundo es porque una cosa es la migración cuando tenés un desarrollo industrial poderoso, en donde tenés amplias capacidades de acogida, y otra cosa es tener territorios abandonados, enormes segmentos sociales dejados a la deriva y que llegue el momento migratorio. Entonces, con gran facilidad se ha logrado manipular el abandono industrial y convertirlo en aversión hacia el migrante. Y eso ha creado que el migrante de esta época está siendo utilizado para el desarrollo de lo que se llama la insurgencia populista xenófoba contra el migrante. Y el migrante se convierte en una de las condiciones del desarrollo, los pretextos, las bases del desarrollo de la extrema derecha en Europa y de la consolidación de la extrema derecha en el Partido Republicano de los Estados Unidos, porque no se podría concebir esa radicalización extremista de los republicanos sin Trump, y Trump es inconcebible sin su repudio migratorio, ¿verdad? Así es. Perdón. Sí, no. Yo decía que el fracaso en la obtención del consentimiento político para la inmigración ha implicado las mayores convulsiones políticas en Occidente. El Brexit no se puede entender sin el rechazo a la migración. La victoria de Trump, que inició su ascenso diciendo que los mexicanos eran drogadictos y violadores. El dominio de Víctor Orbán en Hungría, el ascenso de la Liga del Norte en Italia. Y mira que esto es interesante, porque ahí dicen que la extrema izquierda se unió a la extrema derecha. Los grillos, los de Pepe Grillo, los grillitos, se unieron a la Liga del Norte, pero es que ambos tenían una actitud antimigratoria. La política es empujada. El país que más que per cápita ha recibido más migrantes en toda Europa es Suecia. Quien ha recibido más en volumen es Alemania, pero quien más ha recibido per cápita es Suecia. Mucho más que ningún otro país. ¿Y cuál ha sido el resultado? El nacimiento, el crecimiento de la extrema derecha, increíble, en el corazón de uno de los países. La democracia del mundo. Y socialmente más sano. Es muy interesante. Por eso decíamos al inicio que la democracia y los derechos humanos, porque si la democracia se tambalea, los derechos humanos se van con la democracia, que es la defensora de ellos, peligran en el mundo por el proceso de migraciones. Fausto, pero te puedo desviar en algo porque hay un elemento que es contrario a lo que estás diciendo, pero que tiene que ver con migraciones. Y es lo que se está dando en este momento en el mundo rico, que están llamando el gran salto de renuncias, el gran salto renunciante. Y es que millones de trabajadores están renunciando a sus trabajos malos. Es decir, no consiguen autobuseros, no consiguen, o sea, los trabajos que han esclavizado, pongo entre comillas, pero a la clase más pobre en Europa y en Estados Unidos, y que les han exigido separarse de su familia, malos salarios, malísima condición física, etcétera, etcétera. La pandemia ha hecho que estén renunciando a esos trabajos, la gente, ¿verdad?
y alguien tiene que hacer esos trabajos, ¿verdad? Si esas renuncias siguen y si ese no poder llenar esos trabajos exigen, van a tener que abrirse a los migrantes y ocuparlos rápidamente. Ahí hay como no es una crisis, es una paradoja en relación a este tema, nueva y naciente, ¿verdad? De alguna manera aparecería, por lo menos aparentemente, como si eso creara una oportunidad para una cierta presión política hacia la apertura, hacia el migrante, hacia el que coge café cuando ya en tu país Nadie quiere coger café. nadie quiere coger café. Es el caso de Costa Rica repetido en los Estados Unidos. Y Europa, También va a significar una inmensa presión para que mejoren los salarios. Va a ser todo un desarrollo de lo que va a ocurrir con ese fenómeno. Es la revalorización que la gente ha podido hacer de su propia vida y la sensación de miserable que tenía en los empleos en los que estaba. y algunos diciendo, si trabajo como empleada doméstica, gano más que como cajera en el restaurante, por ejemplo, o con lo que me da el Estado, estando en la casa, cuidando a los niños y a mi mamá enferma, gano más que trabajando en el mal trabajo que tenía, ¿verdad? En Amazon o donde fuera. Es decir, es un fenómeno que viene a cambiar la sociedad posiblemente. Le vamos a dar seguimiento porque es realmente interesante. Es las Claro, masas rebelándose de una manera distinta, no lanzándose a la calle, sino renunciando a trabajar. es otra forma de huelga. Es otra forma de huelga. Es correcto. Nosotros en esa situación en la que nosotros estamos, las fuerzas políticas tienen que entender de otra manera el fenómeno de la migración y no lo están entendiendo. Lo que vos estás diciendo, digamos que abogaría porque hubiera alguien que dijera, bueno, entonces dejemos que venga más migrantes a ocupar esos puestos de trabajo. Eso sería el partido que lo diga se derrumba. En estos momentos, es decir, va contra la lógica económica, pero no con la lógica política, porque la lógica política se ha transformado. Y eso es lo grave. Eso es lo grave. Yo ayer estaba leyendo una cosa que me dejó los pelos de punta. Schäuble fue el ministro de Hacienda de Merkel, el peor ministro de Hacienda desde el punto de vista, no para Alemania fue de lo mejor, el mejor desde el punto de vista humano fue Schulz, el que ahora fue electo primer ministro de Alemania, de la socialdemocracia. Pero Schäuble, el que le negó apoyo a Grecia, el que al mismo tiempo que estaba diciéndole a los griegos que detuvieran, que retuvieran en la isla de Lesbos a los migrantes, les estaba impidiendo crédito y los estaba poniendo condiciones draconianas. Ese Schäuble dijo: es absurdo que intentemos hacer lo que no es posible, dijo. No es posible detener las migraciones. Tenemos que entenderlo. No es posible. Nuestra tarea es integrarlos y podemos hacerlo. Mirá, Schäuble diciendo en estos momentos que no está en el gobierno, pero que tiene un tremendo peso en su partido, aunque lógicamente su partido se ha ido más a la derecha todavía, después del triunfo de Schulz, Schäuble diciendo que no se puede tratar de impedir la migración, que es necesario integrarlo. Se llegará, Mimi, tendrá que llegarse. Y también es necesario el desarrollo de los países para los migrantes económicos,
Por Dios, las guerras las produce los Estados Unidos y con el apoyo de Europa, ¿verdad? Los migrantes que reciben de la guerra son resultados de sus propias acciones militares, político-militares y económicas. Pero el migrante de hambre, también, si no los quieren, tienen que desarrollar y apoyar el desarrollo de los países. O sea, Haití es una tragedia. ¿Quién se puede quedar a vivir a Haití? Así es. Y también es una tragedia la situación en que están los hondureños. Es decir, de hecho, por lo menos del diente al labio, se está entendiendo. Es más, lo primero que se entendió fue que la única forma de que no lleguen es que no salgan. Y la única forma de que no salgan es que en el lugar donde estén satisfagan sus necesidades de vida. Básicas. Y para satisfacer sus necesidades de vida, necesitan contar con una economía que prospere. Y esa economía que prospere y les dé empleo, necesita de gigantescas inversiones. Y los que tienen el dinero para hacer esas inversiones son precisamente los países que están queriendo que no lleguen emigrantes. Pero Mimi, seamos claros, eso desde el punto de vista teórico hace rato que lo tienen entendido. Y si se quiere, desde la época de Obama se intentó llegar a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, a hacer programas, pero no es una cosa tan simple, es una cosa que va a tomar muchos años. Pero mientras tanto, el hoy, Mimi, el hoy es una presión gigantesca de pueblos y cuando yo vuelvo a ver a Palestina, me doy cuenta que existe otra posibilidad, la posibilidad dramática de la tragedia, es decir, de la indiferencia. Uno dice, esa cantidad de millones de personas queriendo irse, esa posibilidad puede volverse permanente. ¿Cuántos años, Mimi? Más de 50, 70 años. 50, 70. 70 años tienen. 2 generaciones, 3 generaciones naciendo en campos de refugiados, por Dios. Pero mira, en algunos países, bueno, en algunos países se les prohíbe además trabajar. En países como Jordania, como eso, si no hay una familia que llegue y los busca para trabajar, ellos no pueden trabajar. Y entonces vos los tenés dependientes totalmente de la ayuda de las Naciones Unidas. Eso es una caldera que explota y Después que se explota quejan todos los del días. terrorismo. Es decir, después hay qué horror el terrorismo. Claro que qué horror el terrorismo, pero de ahí no van a hacer otra cosa más que terrorismo, ¿verdad? Más Así bien es. hay que agradecer que por lo menos 6 millones de esos 7 millones viven en paz. ¿Cómo lo hacen? No sé, ¿verdad? A toda esta tragedia hay algo para añadir y es tremendo. Y es el cambio climático y el crimen organizado, la inseguridad, arrojan a más gente todavía a la migración. Es decir, y apenas está comenzando, pero cuando empiecen a inundarse pequeñas islas, campos de trabajo, cuando no haya agua del todo en África para sembrar, ¿a dónde va a ir la gente? Las hambrunas, Mimi, las hambrunas. Hace algún tiempo, vos estabas hablando de algo, lo mencionaste de pasada, pero durante la Segunda Guerra Mundial, toda la alimentación que recibían los bengalíes venía de Birmania. Birmania fue tomada por Japón y eso se cerró. Entonces, la única posibilidad de recibir alimentos venía de la India. Y Churchill ordenó que toda esa comida se fuera para
se fuera para sus tropas que estaban en África. El resultado fue la muerte por hambruna, las fotografías de Bengala, las fotografías que yo he visto de Bengala, donde las calles están llenas de personas acostadas en situación de inanición extraordinaria. Un fotógrafo fue y tomó fotografías y las publicó en los diarios norteamericanos y entonces se vieron obligados a llevar alimento. Pero esas fotografías son Fueron semejantes millones. a los de campos de concentración. Eso es lo que te iba a decir. 3 millones. Mientras se luchaba por liberar en campos de concentración, por hambre, mató, perdón por nombrar a Churchill, pero eso tiene que llevarlo en su conciencia, a 3 millones de personas. Se dice fácil, ¿verdad? Pero como vos decís, ver esas fotos. No, y la frase que decía, dice, si hay tanta hambre, dice, ¿por qué no se muere Gandhi? Esa fue una de las respuestas y otra de las famosas respuestas dice, bueno, esa gente se reproduce como conejos, muy rápido van a estar igual que antes. O sea, lo que yo quería decir, Mimi, que es lo grave, es que la integración es la perspectiva humanista, pero no necesariamente es la perspectiva que políticamente está dominando en estos momentos. En estos momentos todos los partidos están, sería injusto decir totalmente todos los partidos, porque realmente existe un movimiento social y político que está por la integración, pero están haciéndole los partidos, están tratando de ganarse el voto de segmentos que no quieren acoger a los refugiados. Y en la medida en que se tenga esa actitud de complacencia para ganar el voto, Occidente está perdiendo el alma. Y estamos quedando en una situación en la que las expectativas no se cumplen. Todo el avance, todo el enorme avance que ha dado la humanidad con la riqueza en Occidente que permite el desarrollo de los derechos humanos, el respeto a las individualidades, el respeto a cada ser humano, todo eso está en peligro en este momento. Como está en peligro todo el sistema político que se construyó, ¿verdad? Es como ese famoso teoría del péndulo, es como si volviéramos a la noche oscura o pudiéramos volver a la noche oscura de la Segunda Guerra, de las épocas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso es que hablamos de esto, Fausto. Es decir, es terrible hablarlo y es terrible en esta época, pero tenemos que ser muy conscientes que el riesgo es ese, ¿verdad? Y que mira, Mimi, el hecho mismo. Quedan 2 minutos. Okay, mira, el hecho mismo, Mimi, de que triunfe Biden en los Estados Unidos con una actitud buscando el voto latino, con una actitud más humanitaria y denunciando las actitudes de Trump, que triunfe Biden y que llegue al poder Biden y las esperanzas que eso suscita y los movimientos migratorios que inmediatamente se producen esperando un trato más humanitario y tienen como resultado esas fotos espantosas de los caballos persiguiendo al deportado. Es decir, la posibilidad de una grave decepción. Realmente en estos momentos las fuerzas más oscuras son las fuerzas del rechazo, las fuerzas que no entienden o que no quieren entender o que se están aprovechando del refugiado para desatar una actitud política que pone en peligro la misma democracia.
Acá quedamos. Esto en nuestro último programa del año. Los esperamos a partir de la segunda semana de enero. Ha sido hermoso poder compartir con ustedes todo este año de reflexiones y análisis en temas importantes. Gracias, Fausto. Gracias, Meme. Feliz año. Y felices fiestas y feliz año para todos.